Gente hermosa, hoy me encuentro compartiendo con una chica maravillosa. Para mí es una artista, pero a ella no le gusta que le digan artista. Es una mujer maravillosa que tatúa espectacular. Bienvenida. Muchísimas gracias, Francis, por la invitación. Agradecida, encantada, estoy llena de amor porque ustedes también son maravillosos. Cuéntame cómo arrancaron tus inicios, porque sé que tienes muchos años, creo que más de 20 años aproximadamente, lo que estoy indagando de ti, sobre tus trabajos. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo tú dices un día quiero empezar a tatuar? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué aplicaste? ¿Quién fue, por decir algo así, ese conejillo ahí, como que voy a hacerlo con tal persona o quizás lo aplicaste contigo? Cuéntanos. Sí, bueno, realmente los inicios, estamos hablando aproximadamente, tenía 13 años, la verdad, y había incursionado de alguna manera en un tema de tatuajes llevado a unos documentos, unas revistas, unos suplementos que mi papá coleccionaba, que estaban en la casa. Era de la edición de Geomundo, y esto nos abrió una ventana hacia las culturas mundiales, pues. Okay. Entonces esas fotografías eran bastante específicas y habían ahí unas etnias que estaban haciendo eso, se estaban tatuando, habían tatuajes. Y eso fue mi primer contacto con ese tema del tatuaje. ¿Eso te cautivó? Sí, ahí fue donde yo vi que eso existía, que había una forma de plasmar eso en la piel. Entonces ya yo tenía la idea de eso y bueno, llevado también en ese momento había un movimiento cultural, un movimiento explosivo, se estaban manejando esos temas rebeldes y bueno, tenía un grupo de personas que también estaban, como decir, en esa movida. Y dije un día, bueno, yo me quiero tatuar, okay. Yo quiero experimentar esto. Y entonces, sí, ciertamente, tuve de cómplice a mi hermana, lo hice por supuesto, esto no lo vayan a tomar de ejemplo, lo hice ciertamente a una corta edad, pero bueno, me atreví. Y esos fueron mis inicios. ¿Tenías allí 13? Tenía 13 años, sí. ¿Y cómo, o sea, tuviste la tinta, dijiste, o sea? Había de papel, tinta Pelican en la casa, que era la famosa tinta china. China, claro. Sí, y bueno, yo me fijé de que se hacía con agujas, con una forma de pinchar, y dije, bueno, yo lo voy a hacer, me voy a atrever a hacerlo. Y en efecto, cuando vi en esa revista, lo que había era una flor de berenjena, okay, que era lo que se hacía en la isla de Borneo, porque ese era un tatuaje que generaba a los más antiguos de la etnia, a los hombres, a los más aguerridos, le daba ese estatus. Y entonces se tatuaban dos flores acá, okay, totalmente en negro, y en la mitad de la flor, en el medio de la flor, mejor dicho, era una espiral que significaba la vida, ¿no? Como la espiral de la vida. Entonces, bueno, yo me documenté, vi eso, y yo dije, yo me voy a hacer esta flor. ¿Y la hiciste? Y según yo me la hice, ¿no? Pero ¿y cómo quedó eso? O sea, no, o sea, un desastre total. No se hace, o sea, era una flor que tenía como aproximadamente, según más pétalos tenía, okay, era más jerarquía. Chévere. Entonces la mía tenía unos escasos 3, o sea, obviamente no quedó ni parecido a nada de lo que tenía que ver con eso. En ese mismo momento me hice también unas iniciales porque era lo del tema de que se estaba también manejando musicalmente hablando este género de hardcore. Okay. Entonces dije, bueno, me voy a hacer una H, una C, una X, que también es hardcore, porque entonces yo estaba en esa movida como punky y toda la cosa, y esos fueron mis inicios. Y luego, como para cerrar con broche de oro, me hice una A de anarquía. Los 3 tatuajes me los hice en el mismo momento donde me decidí. Es que, bueno, la cara tuya y la de mi productor está de verdad así como que, ok, sí, sé qué idioma están hablando, ¿no? Pero, ok, pasa eso, te hiciste eso, me imagino que en el momento del dolor, niños, ya saben que esto no lo pueden hacer, eso ella en su momento fue que aplicó eso. ¿Eso te dolió? ¿Allí quedó? O sea... Sí, ciertamente hubo dolor porque esa era una sensación de que estaba pinchándome. Listo. De hecho, que tengo en la frente es del mismo momento también, wow, es el que conservo de esa época. Imagínate mi osadía, ¿no? De hacerme algo en el rostro. Claro. Y bueno, los demás sí me los cubrí con el tiempo. Chévere. Porque ciertamente no fueron artísticos, fueron unos trabajos pues mal logrados, pero bueno, yo me tatué, pues. Okay. O sea, yo estaba en ese momento de mi vida. O sea, imagínate, algo como que lo máximo. ¿Cómo se da ya la parte profesional? Luego de todo de esto que me estás comentando, el tatuaje, tú improvisando en la casa, ¿cómo llevas ya y realizas esto? Sí, bueno, pasan los años, ¿verdad? Y ya como por ahí en el año 98 aproximadamente,
retomo eso de una manera ciertamente con miras, proyectándome a darle esa forma profesional como tú me preguntas. Y entonces incursionó de una manera muy ensayo y error, claro. Algo que no tenía realmente idea de cómo llevarlo hasta eso, pero de alguna forma sí creí que lo podía hacer. Okay. Entonces, bueno, siempre también tuve influencia artística con el tema del dibujo. Desde muy pequeña dibujaba, siempre había material en la casa para crear dibujo libre, hice murales dentro de mi mismo cuarto. Entonces siempre tenía como esa expresión artística porque en mi casa, en mi familia había eso, pues había artistas plásticos y bueno, siempre de alguna manera se nos introdujo en ese mundo de lo que era el color, el dibujo y todo eso. El arte como tal. Entonces bueno, recuerdo que ciertamente había un grupo de personas que estábamos como interesados de alguna forma en ver cómo hacíamos esto, porque como te explicaban al principio era como una movida de rebeldía, entonces musicalmente hablando también estábamos bastante influenciados y en ese momento ciertamente conozco a alguien que era amigo de mi ex esposo en aquel momento. Okay. Y este chico era de la ciudad de Los Teques y él nos por primera vez ve una máquina, pero una máquina casera. Esta era una máquina que estaba creada obviamente con algunos materiales y que generaba esa acción de entrada y de salida de una aguja. Entonces ahí fue donde yo realmente vi cómo era posible que a través de una máquina movida por electricidad generara un tatuaje en la piel. Y bueno, entonces yo dije, bueno, yo quiero hacerlo, yo quiero también hacer una máquina de esa. Claro. Y en efecto, bueno, la logramos, pues la hicimos, la tuve. Ok, sucede todo esto. ¿Recuerdas tu primer tatuaje, profesionalmente hablando? Una mujer, un hombre, ¿qué le realizaste? ¿Cómo llegó esa persona a ti? Sí, bueno, ya como tal, cuando lo hago de una manera profesionalmente es porque tengo ciertamente los conocimientos, los insumos, lo que ibas a utilizar, claro. Sí, obtuve una máquina, ciertamente recuerdo que mi primer máquina profesional era una Polo, que en ese momento era un nivel, ¿no? Para manejarse con esa marca, claro. Sí. Ya pudimos accesar a este tipo de productos que por supuesto eran importados. Okay. Y bueno, sí, teníamos esa posibilidad y la habíamos fundado, era ya el segundo estudio de tatuajes, porque hubo un primer estudio que bueno, lamentablemente no funcionó, porque ciertamente no había demanda de esto no era algo comercialmente hablando para nada pues que pudiera hacerse de esa forma. Claro. Sin embargo, bueno, en el segundo intento ya lo pudimos hacer de una manera de que había, aunque no estaba todo como está ahora mismo, logramos porque había un tema que en ese momento por supuesto no teníamos acceso a nada que ver con internet. Ok, era otra cosa. Era otra cosa y entonces recuerdo que había unas revistas que también era como que un producto clandestino que llegaba porque había un kiosco que solamente traía esas revistas aquí en Caracas. Okay. Y teníamos acceso a ellas porque el hermano de que en aquel momento era mi esposo, él trabajaba acá en Caracas y las lograba. Okay. Entonces ellos eran bilingües y ellos podían traducir esas revistas y ahí es donde teníamos como más conocimiento y llegábamos como que a un paso más adelante, vamos a decir así, porque podíamos comprender más y ahondarnos más y tratar de hacer. Y recuerdo que nosotros hacíamos de la revista, los tatuajes que estaban ahí fotografiados, claro. Sacábamos de eso, lo apoyábamos de alguna forma. ¿Cómo se llamaba en ese momento? Calquear. Algo así, sí, o sea. Claro, calquear de allí porque lográbamos tener un lápiz ortográfico, en aquel momento también era súper cuesta arriba eso, y de alguna manera eso lo pasábamos a la piel del cliente. O sea, eso era realmente algo como tal, o sea, que unos inicios. Pues. Claro, claro. Entonces, bueno, la gente juraba que eso le iba a quedar así y nosotros hacíamos todo el intento para que eso quedara así. Por supuesto no quedaba así, okay. Porque no era la técnica correcta. Pero eso fue la forma como tal que se inició de una manera, digamos, profesionalmente hablando, donde ya habían también unos temas de higiene, donde ya sabíamos y teníamos conocimiento de cómo era que teníamos que hacerlo. Y bueno, ahí más o menos se arrancó con el tema de las máquinas, estábamos con los pigmentos y bueno, ahí pudimos como decir que profesionalmente ya tenía una aventura sí, especial para ello. Era un estudio para eso, solamente nos dedicábamos solamente al arte corporal, okay. Que también viene de la mano por un piercing.
con la parte de las perforaciones corporales, y entonces, bueno, ahí es como que arrancaba entre ensayo y error, porque esto todo era empírico, apoyándonos con este material que te estoy diciendo, dibujando, practicando, pero con un escaso conocimiento realmente de que ese era la forma, pues. Y bueno, tampoco es que era que había mucho. Pero, ¿qué tiempo te duró? O sea, ¿qué tiempo tardaste en realizar tu primer tatuaje profesional? Era algo muy pequeño. No recuerdo exactamente qué era, ¿no? Porque sí había hecho en otro momento otros intentos, pero no en este nivel de ya que como te estoy explicando que habían otras cosas, unos insumos, mayor conocimiento. Entonces, bueno, algo muy mínimo, creo que eso me llevaría, no sé, una hora. Y hoy por hoy, ¿cuántos tatuajes aproximadamente? Porque sé que has tenido la oportunidad de tatuar a personas que se encuentran fuera de nuestro territorio, o sea, en otros países. Cuéntame un poquito de esas anécdotas. ¿A quién te ha tocado? Sí, bueno, eso ha sido la experiencia, yo creo, más enriquecedora de toda mi trayectoria, de toda mi carrera, porque puedo decir con propiedad y, bueno, pues modestia aparte, que mis trabajos están dispersos en el mundo. Por eso es que le digo que es una artista. Yo no me gusta que le digan artista, pero es artista. Sí, porque aunque no he estado tal vez en esos países específicamente, mis trabajos han estado. Y sé que por el tema, cuando hemos estado trabajando, ellos se van muy contentos, muy agradecidos, y me encanta que aparte que le dejo un trabajo, una huella, entonces también se van con la buena impresión, se van felices. Súper contentos con su trabajo. Claro, y sé que ellos van a decir, me lo hizo una chica venezolana. ¿Qué personalidades te ha tocado que se encuentran fuera de Venezuela en otros países? ¿Cuáles, o sea, quiénes son, o sea, en qué países se encuentran? Bueno, por ejemplo, tuve la oportunidad de tatuar un ex campeón en ese momento. Sí, esa anécdota me la contabas detrás de cámara, pero para que la gente sepa. Ok, sí, en ese momento él era el ex campeón mundial de Muay Thai. Es un estadounidense y, bueno, confió en mí, le hice el diseño, él me dijo que quería. En ese momento no estábamos con el tema de lo digital, el iPad, todo creado con alguna aplicación, no. Se lo hice con una lámpara de luz, le creé su dibujo, lo dibujé, es así como lo quieres, ¿te gusta? Sí. Y satisfecho. Fino. Hubo otro chico francés que trabajaba con una organización a nivel mundial también, que se manejaba con el tema de asistir niños, llevaban aprendizaje. Le hice también un diseño creado por mí, me dijo que quería, se lo hice, esto es lo que quiere, sí, se lo tatué feliz. Ese trabajo está en Francia. Wow. El luchador está en Estados Unidos. Hice trabajos alemanes, están en Alemania, en Líbano, en Australia, coreanos. O sea, mi trabajo está... Has recorrido muchísimo. ¿Qué parte del cuerpo no tatuarías? Que tú consideres. Sí, bueno, realmente creo que puedo hacerlo. Me siento en la capacidad de profesionalmente hacer un tatuaje en cualquier parte donde haya piel. Entonces, pues quizás no sea tan cómodo. Es muy denso para ti, nuestra silla, trabajarlo así. Sí, sí. Sí me han pedido temas como que la parte de los genitales, por ejemplo, sería muy difícil para mí trabajar en la zona genital femenina, en lo que sería pues la parte más íntima, pero sí me siento la capacidad de hacerlo. No lo he hecho en áreas adyacentes, podemos decirlo, pero creo que sí, pues porque también hay un tema estético que se puede manejar con eso. Y bueno, ahora mismo no solamente es el tatuaje como tal artístico, sino también el trabajo estético. Hay zonas que se pueden trabajar con lo que es el camuflaje, que te puede simular una zona más blanca cuando está oscura, te puede simular una cicatriz. Eso está tan avanzado así que se puede, porque también veía y estuve indagando que de repente me quiero hacer un tatuaje. Y yo te digo, Dios, me lo voy a hacer, pero hay aplicaciones, o corrígeme, que de repente este color lo puedes insertar, te puede quedar así. Eso ahorita, hoy por hoy, existe ese tipo de aplicaciones o ese tipo de herramientas. Sí, realmente sí. Pues el mecanismo sería como saber trabajar con los pigmentos. La gama de colores, que sería la degradación. Y bueno, para llevar ese trabajo que quede óptimamente, porque cuando él lleva un proceso de cicatrización,
luego que lleva ese proceso, la piel ciertamente cae, lo que es la piel muerta, y después hay un resultado que final, que con el tiempo es que va a verse eso, cómo va a quedar realmente. O sea, hay una primera fase, una segunda fase y una tercera fase, que es cuando ya vemos cómo es que queda el resultado. Wow, todo lo que ha avanzado. Cuéntame, ¿cómo tú ves el mundo del tatuaje hoy por hoy? Ya que te ha tocado estar en otros países también, y aquí en Venezuela, donde te radicas, estás en la actualidad. ¿Cómo ves el mundo del tatuaje? ¿Qué crees que le hace falta? Ojo, aquí no queremos venir a debatir si tu trabajo es muy bueno, yo también conozco otros tatuadores, pero claro, como todo, ¿no? Cada quien tiene su esencia. Pero ¿qué crees tú que le falta? O sea, lo que tú consideres. Sí. La puse a sudar. Sí, bueno, realmente, sí, como tú dices, lo que se me ha permitido, por ejemplo, Sudamérica, sí he estado, las personas que te nombré de otras nacionalidades son los países como que más lejanos que no he estado. Claro, pero te ha tocado. Pero sí he estado, por ejemplo, en Argentina, en Bolivia, en Perú, sí, en Brasil, en Colombia, Ecuador. Y eso me ha permitido, por supuesto, compartir con colegas. Claro. Y unos mejores que otros, o sea, una extensa gama, en México también. Okay. Y bueno, los niveles son increíbles. Y ciertamente la vieja escuela jamás se va a tener, o sea, no es inigualable, o sea, es inigualable. O sea, lo que está pasando ahora mismo es que el mundo del tatuaje se ha convertido en un mundo muy comercial. Y, por ejemplo, en mi caso, cuando en mis inicios, esto se creó basado en una forma de vida. Lo tomé porque tenía ciertamente una responsabilidad familiar y quise que esto fuera de la mano, que fuera el arte, trabajo, y que esto fuese de una forma familiar, y bueno, que eso se postergara en el tiempo. Y todo lo que tuviera que ver con eso, de alguna manera también transmitirlo, y que eso sea lo que es, una profesión. Entonces, en este momento, en esta actualidad, no es tan así, no es así de esa manera. ¿Consideras que de repente cualquier persona dice, bueno, compro los equipos, la tinta, lo que requiere, y voy a ponerme, y porque he visto cosas también que tú dices, wow, o sea, me parece que tiene que como que trabajarlo, sí existe y está pasando, es una realidad. Por eso es que te hago esta pregunta, que creo que tienen que tomar como que un poquito también de conciencia. Sí, actualmente pasa algo que es como, digamos, si lo ponemos a ver del punto de vista, vuelvo, insisto, con la vieja escuela. Claro. Sé que muchos colegas que coinciden conmigo que no estamos tan de acuerdo porque hay academias, pero de alguna manera sí era necesaria, porque viendo que toda esta avalancha se venía de que cualquiera podía tener acceso a un equipo, una máquina, pigmentos, agujas, el internet, un tutorial, no sé qué. Bueno, eso era así como tú lo estás diciendo literalmente. Cualquiera se compra un equipo y que sí le da. Pero yo considero que esto es trabajo, esto es un arte, de hecho. Sí. O sea, porque es plasmar, o sea, ese acabado artísticamente, ¿sabes? Sí, porque claro, siempre, de alguna manera siempre va a haber la ventaja del que tiene conocimiento de dibujo. Y si ya lo sabes hacer, yo conozco personas que son excelentes como artistas dibujando y inician el tema del tatuaje con ese respeto y con esa seriedad y con ese compromiso de que, bueno, esto lo puedo hacer, y lo van haciendo de una manera paso a paso. Hay otros que, bueno, que sí se van, como te digo, el tema de la academia, si tienen la posibilidad. Claro. Ahorita mismo en Venezuela hay unas academias y dan certificado. Okay. Eso en mi época, en mi tiempo, lo voy a decir así, en mi época. No existía. Sí, era algo que no. Yo quiero que me acerquen un poquito a la cámara, ¿no? Porque quiero que me muestres acá para que las personas puedan ver lo que tienes realizado. Sí. Cuéntanos un poquito sobre estos tatuajes. Bueno. Me encanta de eso. Sí, de hecho pueden notar que tengo bastante piel, a pesar de los años que tengo tatuando. No estoy así como que saturada, porque esto es un tema también de tiempo. Ok. ¿No? Entonces se supone que si un colega también está ocupado, entonces estoy ocupada yo y está ocupado él, entonces no nos podemos hacer mucho. Pero sí he sido en ese sentido como que he guardado mi piel para artistas que realmente merezcan y que yo merezca. Entonces, claro. Y otra cosa que también quiero que por favor muestres, que se le ve hermoso, a mí me encanta, pero bueno, no sé, es cuestión también, lo que tienes en los dientes. Cuéntame eso, porque de verdad. Mira, puedes hacerle un poncho, porque tiene también la dentadura bonita. Eso gracias. También lo aplicas tú, eso parte del arte con lo que trabajas. Sonríele ahí a la cámara.
Ajá, cuéntanos, eso también lo Sí, no, trabajas tú. este me lo hizo un amigo, un odontólogo, que también es un artista, porque él es el que me complace con mis cosas. Ok. Esto me lo hice en la frontera con Brasil. Él es un excelente profesional. ¿Cómo se llama para que le mandes Bueno, un mi saludo amigo desde acá? Hernán. Ajá, Hernán. Dios mío, que se encuentra en Sí. Brasil. Sí, bueno, él ciertamente también he hecho mis servicios, a él le gusta el tatuaje, entonces es un odontólogo así bastante... Zumbado. Sí, tú pero sabes. excelente profesional, entonces él me hizo este trabajo, es una aplicación con resina y estas son gemas, Ok. sí, que bueno, tengo aproximadamente ya como 2 años y están intactas. Qué bonito. Sí, Nunca había visto eso en realidad. Ok, sé que también estás con el tema de los piercing. Cuéntanos un poquito, porque sé que estás con los piercing, estás con el tema también de tatuar ojitos. Quiero que me expliques un poquito si te ha tocado realizar algún trabajo, o sea, con alguna persona. Ok. Sí, el tema también de las perforaciones corporales lo inicié más o menos como que a la par del tema de los tatuajes. Y sí, honestamente, nuevamente fui quien haciéndome un piercing en la nariz Ok. y haciéndome un agujero, yo misma, pues ya tenía la nariz también perforada. Y eso fue mi primer contacto con ese tema radical, Ok. de la misma data de los primeros tatuajes. ¿Okay? Chévere. O sea, yo estaba decidida a que vi un gitano en la misma revista aquella, porque que eran un montón. O sea, mi papá tenía una colección de esta revista y para mí era fascinante. O sea, yo ver... Te la disfrutaba. Sí, la India me encantaba por el tema ornamental de las mujeres, esos atavíos me impresionaban muchísimo y yo quería, pues me gustaba y lo hacía. O sea, yo de hecho, este que me hice aquí fue por el tema también cultural de la India. Por ahí fue que lo veía, ¿no? Entonces, bueno, me pircié yo misma y obviamente no tenía ningún conocimiento de nada. Y salió bien. Y salió bien, yo tenía eso. De hecho, este es mi primer, que me ves aquí todavía, Ok. lo tengo, mi primera perforación, fue ese. Imagínate. Entonces, bueno, ya después de eso, venimos nuevamente a saber de que había un tema de arte de perforación, que es body piercing, por la influencia que te estaba comentando de estas revistas que nos permitían ver que esto estaba ya ligado a este mundo. Entonces, bueno, esto vamos a tener que trabajarlo de una manera correcta también, porque la joyería es de acero quirúrgico, Ok, sí, que eso es lo sí, que se sí. recomienda para que El material que se utiliza. Exactamente. Sí, yo también me... Sí, sí, y recuerdo ciertamente que nosotros era muy difícil accesar a ese material, no era muy escaso, no había mucha forma de accesar y nosotros los realizamos con acero quirúrgico, que era el tema de lo que se utilizaba para la ortodoncia. Ok. Ese arco que se utilizaba para eso, ese alambre, pues nosotros conseguimos la forma artísticamente. Bueno, el artista se reinventa. Me imagino. Y lo generábamos, hacíamos el calibre del aro, le poníamos todo eso, y esos fueron nuestros inicios, nuestra joyería para piercing. Logré en algún momento, había una persona en la ciudad de Maracay que dio con una forma de ser como una especie de curso y me invita para hacerlo, y que si yo quería hacer la modelo, ¿no? Para también hacer la práctica, Claro. ¿no? Entonces, bueno, ahí estábamos todos como igual en la misma posición, tratando de saber, de aprender, ensayo y error. Entonces, bueno, fui la primera chica que se pierció en ese estado, y ya no solamente en el estado de Aragua, también en el estado Guárico, porque entonces me puse un aro, porque dije, no, sí, quiero el aro. Entonces yo me recuerdo que eso era para esos chamos que estaban viendo el momento y todo así. Mira, la chama se puso el aro, porque era solamente verlo a través de las revistas, ¿no? De las que llegaba, nada más veía alguien pierceado en la ceja o en el labio, era nada más en esas fotos, no iba a ver a nadie con eso. Entonces, al reverme a que me pusieran el arito y ver todo el proceso y ver toda la cosa, fue el momento, pues, para todos. Y bueno, de ahí se arranca la carrera otra vez nuevamente, de saber, comprender qué era lo que teníamos que hacer. Los dos socios que tuve, que era mi ex esposo y su hermano, su padre es médico, y de alguna manera ellos hacían preguntas específicas para que él le explicara, como que sin saber, Claro. qué era la parte subcutánea, qué pasaba si se hacía esto en esta profundidad, Sí. cómo lo podíamos manejar.
lograron conseguir unas pinzas, Ok. eso, y así comenzamos con el body piercing, Imagínate. sabiendo de que podíamos lastimar si hacíamos algo más profundo. Claro, porque es delicado. Sí, entonces ahí estudiando el tema, buscando saber, preguntando, o sea, toda esa información de alguna manera íbamos recopilando y bueno, recuerdo que sí, nos atrevimos con ceja, con el nariz, Y funcionó con ombligo, sí, de ahí después teníamos más acceso a otras joyerías que sí era calificada para ciertas partes y ciertas áreas del cuerpo, pues. Pero más que todo siempre era orejas, pues la parte de la oreja, el cartílago, no sé cuánto. Y bueno, así de esa forma también inicié porque entonces yo, ven acá, bueno, yo te piercé, o sea, Ok. ellos eran mis, como Wow. tal, las personas que pude yo piercear, que no era yo, sino que entonces ya o sea, era más extremo porque uno se atrevió que le colocara el de aquí en esa época, que estoy hablando del 98. Entonces, no te quiero poner cartílago, no, agarra aquí, agarra así, no le des, y plácelo, y quedó perfecto muchos años. Imagínate. Sí, sí. Entonces, esos fueron los inicios con el tema del arte corporal y por supuesto ya de ahí en adelante, como te digo, estudiando el tema médicamente hablando, Ok. los pros, los contras, las complicaciones que se podían presentar. Tampoco era que lo hacíamos así como que tú sabes, no. A la ligera. Buscábamos esta información de esta persona que era un profesional de la salud, un médico, y bueno, sí, lo íbamos mejorando, perfeccionando, tomando las precauciones, las medidas como era que teníamos que curarlo, todo eso. Y con el tema de los hijos, lo que te preguntaba anteriormente, porque veo que tatúan. Sí, el tema de la técnica para hacer el tatuaje de la esclerótica para mí es sumamente delicado y yo no lo haría, Ok. no lo haría, porque ya es una modificación más extrema. Claro. Ciertamente quienes lo hacen Claro. tienen por supuesto su conocimiento, su preparación, hacen pues toman en cuenta todo lo que pudiera ser los pros y los contras y bueno, estarán calificados para dicha acción. Sin embargo, como te digo, yo no lo hago, no me atrevería, pero sí también tiene sus pros y sus contras. Como todo. Sí. Y la técnica, como te digo, si es bien elaborado, si es algo que puede quedar perfecto, o sea, puede quedar uniforme el color, de hecho pueden hacerse con varios tonos. Sí, he visto que eso está como que muy avanzado. Sí, sí, pero eso también tiene años que se inició, pero ahorita también tiene más auge. Ok. Sí, pero realmente era extremo porque eso era algo que no se lo hacía nadie. O sea, era realmente extremo. No deja de ser extremo, pero ahora se lo hacen más personas. Sí, veo que es más, está como a la orden del día. Sí, sí, sí. Oney, si te tocara nacer nuevamente, ¿elegirías esto? Totalmente. Sí. Sí. ¿Te gusta? Sí, sí, me apasiona. Como te dije, lo hice de una forma de vida, un estilo de vida. De hecho, bueno, sí, tengo una familia y todo lo que he logrado y se ha generado para sostener esta familia ha sido a través de esta profesión. Oye, qué bonito, ¿no? Y qué humilde que lo digas así. Es interesante por todo el proceso que has pasado. ¿Cómo te defines en una sola palabra? Bueno, sí, pudiera ser intrépida, algo así, no sé. ¿En serio? Sí, porque creo que esa forma es que uno se atreve, teniendo esa astucia que tal vez decir, bueno, si no lo sé lo aprendo, Ok. si me gusta quiero manejarlo de la mejor forma, quiero saber cómo se hace. Quiero intentarlo, lo quiero lograr, quiero vivir así, quiero vivir ¿Y de te ha esta forma. funcionado tu fórmula? Sí, de hecho? sí. De hecho, mi trabajo ha sido, lo he ido en adaptación, porque así es la vida, de eso se trata. Y no he querido dejar de hacerlo, entonces lo convertí en eso, en el arte itinerante que me permitió viajar por estos países. Y bueno, he estado haciendo siempre de alguna forma ese trabajo que sea sustentable, que disfrutarlo. Porque lo más bonito es eso, poder Claro. estar, por ejemplo, esta locación me parece maravillosa. Sí, hoy todo salió maravilloso en Sí, realidad. Sí, y la experiencia que me trae es que voy a hablar siempre va de la mano. De alguna manera conozco un lugar, conozco personas y es por gracias a lo que me dedico.
Qué bonito. Entonces eso es lo que me hace que de verdad quiera seguir y que lo haya hecho hasta hoy. Pues. ¿Dónde te encuentra, dónde te pueden ubicar para, o sea, para que tú plasmes tus trabajos? Porque sé que no estás, o sea, igual te llaman. Yo sé que no Sí. estás aquí en Caracas ahorita radicada, pero si te llaman, tú vienes, o sea. Sí, exactamente, porque como ya es, como te digo, un estilo de vida, entonces hay un estudio profesional Dirígete ya a ubicado las sí, personas que te siguen. en San Juan de los Morros, está en la Avenida Bolívar, en el centro comercial del Paseo San Juan, en el piso 2, ahí estamos a la orden, completamente a la disposición. Es el primer estudio de tatuajes a nivel del estado Guárico profesional con más de 25 años de experiencia y es un estudio, como ya les vengo comentando, familiar. Y bueno, si de alguna manera las personas que quieran que yo les haga un trabajo, que los tatúe, también podemos coordinar, y aquí en la ciudad de Caracas también pudiera habilitar un estudio de tatuajes de algún Perfecto. colega, y entonces pudiéramos hacerlo, o también pudiéramos coordinar de alguna forma una cita, y bueno, ahí hacemos el trabajo. Ya saben, gente, pendiente de eso, tus redes sociales, para que la gente también te siga, estén pendientes. Sí. En Instagram, ¿cómo te ubican? Oneis Pérez por Instagram, igualmente hay una red social por TikTok, el estudio se llama Louis Tattoo, ahí también pueden ver mis trabajos y seguirla sí, para que sí, vean y todo seguir, lo que ella sí. está pendiente. Oneis, ¿qué le dices a tus colegas? Un mensaje, dirígete, que están pendientes de ti. ¿Qué les dices sobre este arte tan bonito? Un mensaje. Sí. Bueno, realmente para las personas que están iniciando, que no lo vean solamente como algo comercial, lucrativo. Entiendo de que ciertamente el tatuaje es un lujo y por tanto es costoso, un arte bien realizado, además que cuando el artista tiene un estilo, ¿no? Entonces eso es como más exclusivo. Lamentablemente ahora mismo no podemos manejarnos solamente un estilo, porque la demanda nos obliga a tomar otras formas. Yo considero que soy un artista integral, puedo hacer casi que cualquier estilo. Sin embargo, hay unos que sí respeto mucho porque tienen que tener demasiada experiencia, como por ejemplo hacer retratos. Ok. Porque una cosa es un retrato y otra cosa es trabajar de repente un rostro. Ok. Llevado, por ejemplo, un rostro religioso. Yo lo puedo hacer porque es algo que puede tener ciertas diferencias. Pero un retrato es una persona que yo debo hacerla tal cual como está en esa foto, porque si le cambio algo no es esa persona. Claro, ¿Ven? cambia las facciones. Sí, entonces eso sí, ciertamente ese nivel artístico considero que son muy pocos los que lo hacen, y bueno, respeto lo que no domino, entonces no lo haría, no creo que tenga la capacidad para hacerlo, hablando de la parte como tal de lo que quisiera hacer excelente. Sí. Okay. Y ciertamente, bueno, hay otros trabajos que también son muy personalizados porque es el estilo de ese artista y sencillamente lo va a hacer ese artista, o sea, no hay manera de replicar eso. Entonces, bueno, puedo decir que los que ya son guardia vieja, que son vieja escuela, que se han mantenido, que sé que no ha sido fácil también seguir trabajando del tatuaje, y bueno, que todavía están aquí en Venezuela. Bueno, que continúen adelante, que sigan creyendo en ellos, y bueno, que también apoyen de alguna forma a este gremio, y que pueda haber esa unión entre tatuadores, ustedes, claro. ¿sí? Y bueno, los que están nuevos, que son emergentes, que son personas que realmente no tienen una trayectoria y que sus inicios fueron, bueno, porque sencillamente fueron más improvisados, o porque lo vieron porque es una tendencia, una moda, que también se lo tomen en serio y que vean que de alguna forma ya venimos otros dándole, abonando, abriendo ese camino para que hoy en día tenga la aceptación que ahora se tiene, que no es visto como algo, un tabú, que no es paradigma, que es algo que ya es aceptado socialmente hablando. Y bueno, que respeten a los que hablamos desde nuestro inicio, de que esto no fue nada sencillo, que hubo que abrir literalmente la mentalidad de toda una sociedad para que fuésemos incursionados y aceptados, pudiéramos incursionar y ser aceptados y respetados, para que entonces hoy pudiera existir esto como lo que es. Gente linda, yo me voy con esta mujer, que Mujeres al Poder, definitivamente, que ella me va a tatuar y yo estoy casi segura que me va a encantar el trabajo que me va a hacer.
mis redes sociales, Francis Alejandra Torrealba. Nos vemos pronto y te tengo que tener en una segunda edición porque quedó muchas cosas que decir y bueno, esto es para largo, pero ya saben que está comprometida para la próxima, mi amor. Muchísimas gracias, claro que sí, con todo gusto. Nos vemos. Chao, gente bonita. Nos vamos. Tú sabes, preparando la piel. Chao.